Sandra necesita el divorcio porque califica los 3 años de matrimonio como los peores de su vida. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Sandra, bienvenida. Buenas tardes, señorita. ¿Cuál es su caso? Mi caso es... Yo vengo a divorciarme, ya, pero no es algo simple. ¿Por qué? Porque el hombre que sigue actualmente casado conmigo fue violento. Antes de casarme, ya, yo y mi hijo sufrimos maltrato de violencia psicológica, física, y él nos hizo mucho daño. Por eso tomé la decisión de venir acá al programa para que todo el mundo se entere qué clase de hombre es él. ¿Tienen miedo de enfrentarse a él directamente? Sí, porque él hasta el minuto igual sigue siendo agresivo. Antes de venir ¿Hasta ahora? Antes de venir al programa me dijo que yo tenía que pedir autorización de hacer esto, pero no me lo dijo de esta forma así suave, sino con violencia o con golpes, con verbales por teléfono. Ya, mi caso es... ¿Cuánto tiempo hace que está separada de él? ¿Como 7 años? Sí, 7 años. ¿Y cuánto duró el matrimonio? 4 años, casi 4 años, porque se fue a fin del 2009, casi el 2010. ¿Ya? Pero... ¿Y tuvieron hijos, dijo? ¿Perdón, señorita? ¿Tuvo hijos con el señor? No, nada. ¿No hay hijos? No, yo fui madre soltera. Cuando él lo conocí, mi hijo tenía 8 años. ¿Ya? Entonces, antes yo de casarme ya, él nos pegaba a mí y a mi hijo. Nos tiraba ¿Por qué la... se casó? Si sabía esos antecedentes. Ay, no sé. No sé si estaba realmente enamorada de él, no sé, pero que me llevó a tomar esa decisión, porque él dijo que iba a cambiar, que fue algo pasajero. ¿Ya? Pero resulta que no fue así, siguió con golpes, nos pegaba a mí y a mi hijo con silla, nos tiraba, agarraba cuchillo. ¿Y denunció alguna vez? Sí, mucha constancia, de carabinero. Es que la constancia no sirve. La constancia da fe frente a carabineros de que usted está declarando tal cosa. Ni siquiera sirve como un documento válido para probar que el hecho pasó. Porque yo puedo dejar una constancia de que me encontré con Elvis en la calle y el carabinero la va a notar. Claro. Entonces, es la denuncia la que pone en movimiento el proceso judicial. Sí, al final llegamos a hacer una denuncia, pero él se arrancó. Se vino para Santiago porque él tiene su familia acá en Santiago. Yo vivo en el sur, de Temuco. Ya, yo lo conocí a él allá, porque llegó a arrendar donde yo arrendaba, llegó y ahí nos empezamos a conocer. ¿Y cómo logró quebrar esto? ¿Cómo logró salir de ahí? Porque era demasiado, si fueron, como les digo, casi 4 años. ¿Fue usted misma la que se dio cuenta de repente? Sí, porque me estaba haciendo daño yo y estaba haciendo daño a mi hijo, que en este minuto está con daño psicológico él. Y resulta que él me llamaba por teléfono y me seguía tratando con grosería. ¿Y para qué la llamó por teléfono? Porque iba a volver, que yo tenía otro en el sur, como él me decía. Que por eso que yo lo mandé, que se vino al norte a trabajar, para llevar dinero, para... O sea, lo que busca con las llamadas es reanudar la relación con usted. Claro. Pero yo ahí ya tomé esa decisión, le dije que no volviera nunca más, porque yo estaba realmente con carabineros en mi puerta. Porque yo sé que él ya no iba a cambiar de esto. En esos 3, casi 4 años que estuve con él, no iba a cambiar si era igual, sano, curado, era igual. Trabajaba 2 meses, 3 meses, y él era todo, y con ese resto de plata íbamos a vivir todo el resto del año. Jamás vistió a mi hijo, como él dice por ahí, que lo vistió nunca. Y aunque eso hubiera sido. Le vendía la bicicleta, le vendía algo más fácil, porque yo trabajaba de asesora de lunes a viernes. Sábado y domingo me iba a vender a la feria vendiendo ropa. Él me iba a dejar a las 6 de la mañana en la calle a vender ropa y se venía a la casa a ver tele, pierna encima, no lavaba una loza, no hacía las camas, nada. Y después yo llegaba haciendo el almuerzo, nunca le faltó de comer. Y él se lava las manos diciendo que él me tenía de todo, que él fue un hombre perfecto para mí, nunca, pura violencia. Y vamos a pedirle a don Marco, que es la persona de la que usted está hablando, que nos dé su versión de los hechos. Y quizás mientras él entra, le vamos a pedir que ingrese al estudio. Aclarar que da lo mismo si fue un muy buen marido. No, el ser un muy buen marido no garantiza que el amor sea eterno. Igual se puede acabar. No borra los hechos de violencia que usted nos cuenta, ni los equipara. Entonces, de nada sirve si él la mantenía, si él pagaba todos los gastos, si era súper buena persona, si ocurrían estos hechos de violencia. Su versión. Buenas don Marco. tardes, señorita.
Yo cometí el error de haberme casado con ella sabiendo que yo era así como era. Pero todos tenemos derecho a cambiar, yo cambié. Cambié mi vida, vivo bien, vivo tranquilo. ¿Cómo cambió su vida? Cambié mi vida, yo no soy como era antes. Yo tengo mi pareja ahora, tengo un hijo chiquitito. Yo a ella le pido perdón por todo lo malo que la traté, como la traté a ella, a su hijo, cuando yo estuve con ella viviendo. Reconozco, yo me porté mal, tomaba trago, hacía cosas que no debía hacer. Pero como yo le digo, todos tenemos derecho a cambiar en algún punto. Yo cambié, yo vivo tranquilo, vivo mi vida bien. Pero la señora dice que solo hace un par de días usted la llamó para insultarla, para presionarla, para prohibirle o permitirle cosas. No, Me dijo que señorita, por qué yo había a ella hecho jamás la he esto. llamado. A ella yo jamás la he llamado porque ella me llamó para traerme acá. Porque yo le Nunca. había Y hecho yo sin del permiso tiempo de que él. yo me vine cuando viví en el sur, del tiempo que yo me vine a Santiago, a Curicó me vine a trabajar, de ahí yo no volví más para el sur. O sea, ¿usted no ha hablado Porque telefónicamente con ella? Ella me denunció, me estuve firmando un año, me llevaron a la ¿Estuvo fiscalía. condena Sí, usted? estuve en la fiscalía, me llevaron Bien. y yo esperé cumplir el año y yo a ella le dije, yo me voy a ir en cualquier momento. ¿Y le ordenaron terapia además o no? Me dieron terapia, pero ¿Y fue? No lo aceptó. la hice y me vine. Yo le dije, ¿La completó? sí, yo le dije, ¿Cuántas veces fue? por la firma, hasta cuando firmé, No, la terapia. fui como 2 o 3 veces. No y, la de completó. ahí, porque yo le dije al psicólogo que yo me iba a ir, me dijo, mejor, ¿sabe qué? Termine de firmar y usted se va. Y eso hice. Terminé la firma y me vine para Santiago y no volví más. Y no la... Le vamos a pedir a nuestro psicólogo Jaime Sánchez que se sume a la conversación porque quiero que hablemos de algo que pocas veces se toca cuando la violencia es activa, es presente. A mí me interesa mucho poner en su lugar al victimario. Sí, señorita. Pero aquí hay una violencia pasada que aparentemente, según usted, según la versión de ella, no es tanto así. Quedó atrás. Y ahí me parece importante y adecuado y tenemos el espacio para hablar de las terapias que se ordenan. Porque una vez que una persona realiza un acto de violento contra otro, Sí, señorita. en el caso de este, que es un caso de violencia contra una mujer, el tribunal, hay 2 tipos de sanciones. Hay una sanción que es la sanción penal propiamente tal, que puede consistir en prisión, en firma, en alguna medida de alejamiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí, señorita. Pero también hay una especie de sanción que yo creo que es más bien preventiva, que es reparatoria y que nos ayuda a todos, tanto a las víctimas como a los victimarios, que es la terapia que le indican. Una persona que es violenta tiene dificultades serias que no se van a ir con el paso del tiempo, que no se van a ir porque cambia de pareja. Y para eso se vuelve absolutamente esencial cumplir con la terapia, porque si no, al cabo de unos meses, usted va a estar en este mismo proceso, pero con otra pareja. Y Jaime, bienvenido. Hola, Me interesa hablar de eso, de cómo no basta ni para la víctima ni para el victimario apartarlo simplemente, sino hacer una terapia de reparación de lo que está fallando y por qué llegamos a estos extremos de agredirnos. Claro, efectivamente, cuando se dan casos como este, donde los antecedentes que nos han entregado nos hacen pensar que ha habido un escenario de violencia continuado. No es simplemente una oportunidad, que tampoco es por justificarla, pero digo, de repente, cualquier persona podría tener algún momento algún exabrupto que es distinto a alguien que tiene una manera de enfrentar las dificultades siendo agresivo, etc. Entonces, en este caso, que ha sido algo que yo entiendo que fue bastante continuado, con un problema de control de impulso, con un tema también como de sometimiento y de abuso hacia una persona que pueda ser más desvalida, porque... Solo quiero agregar ahí que eso es súper concordante con lo que señala la ley, porque a la ley no le basta un acto, salvo que sea un acto muy grave. Tiene que haber cierta habitualidad en este maltrato, y aquí la había. Acá justamente yo diría que están los 2 elementos según los relatos, y incluso el mismo Marco reconoce haber sido agresivo, independiente de que tal vez el cómo comenzó la violencia, tal vez lo relatan distinto, pero la intensidad de la agresividad y la violencia fue seria y importante, y hay una parte que yo no pude corroborar con Marco porque conversé primero con él, que es la parte de la violencia hacia su hijo también. ¿Eso también efectivamente ocurrió así? Sí. Sí, señor. Lo azotaba contra la pared de cemento, a mí y a mi hijo, y después al otro día me maquillaba para yo poder ir a trabajar a mi casa. Por eso yo quiero que esto no siga con otra mujer, porque él no va a cambiar. Tal cual, y por eso que me interesa que, Jaime, hablemos de eso, porque muchas veces se piensa que basta con que me cambie de pareja, o basta con que termine esta relación.
Claro, y eso efectivamente cuando se trata de una manera habitual de comportarnos y enfrentar las dificultades, que de nuevo en este caso al parecer fue así, efectivamente creo que lo necesario, más que simplemente lo recomendable, lo necesario es hacer un seguimiento, es hacer un trabajo a largo plazo, porque ya han tenido consecuencias negativas y podrían tener consecuencias aún más negativas, ya sea para la víctima y como para usted también, o sea, obviamente pagar las consecuencias al final de los actos que uno va cometiendo. Entonces, 3 sesiones No son. de terapia no ayuda a nadie, o sea, eso sería un acto de magia, hay cosas que los psicólogos no somos magos y las personas deben permanecer en estos procesos, ir analizándose y profundizando, y de nuevo, en 2 o 3 sesiones es imposible tener un cambio significativo en algo así que tiene más que ver con una forma de ser, con una manera más estable de comportarse, algo más de la personalidad tal vez de Marco, y por lo tanto, de nuevo, yo creo que todavía está a tiempo. Hoy en día igual está en una relación, por lo que comentaba, hace aproximadamente 5 años, tiene un hijo de 1 año y 7 meses. Sí, 1 año y 7 meses. Y en ese sentido no tengo antecedentes de cómo se dan las cosas dentro de esa relación. ¿Qué es lo que falla en una persona? Obviamente que no nos puedes explicar toda la terapia que se hace aquí en esta instancia, pero más o menos, ¿con qué es lo que se trabaja en una persona que tiene estos actos de violencia contra otra y si eso tiene un buen pronóstico o no? Claro, es que también en la violencia hay distintos tipos de violencia, podríamos decir. Y hay, por ejemplo, cuando se da dentro de una persona que tenga una personalidad antisocial, psicopática, eso tiende a ser de mal pronóstico. Tiende a ser personas que mantienen estos actos tal vez delictuales, por llamarlo de alguna manera, a largo plazo. Pero muchas veces también son bien astutos y muchas veces van escondiendo incluso las cosas que les van pasando. O sea, a veces incluso es difícil pillarlos, que no digo que en este caso necesariamente sea así. Hay otras violencias, como digo, que son más situacionales, por decirlo de alguna manera. De nuevo, tampoco la estoy justificando. Pero para trabajarlo yo creo que tiene que ver mucho con el tema del control de impulsos, porque incluso, aparte del control de impulsos, también las mismas creencias que las personas tienen, eso igual lo va afectando. Nuestro pensamiento, emoción y conducta están relacionados, ya sea en la violencia o en el tema que sea. Si yo pienso que tengo derecho a golpear a mi pareja si es que, por ejemplo, me fue infiel, si es que no cumplí con sus obligaciones, porque hay personas que piensan eso. Sí. Ahí Entonces, se trataría de un problema cultural más bien, de creencias sí, es que se va arraigadas. se va en la normalizando. Po. Y la gente uno lo escucha. O sea, muchas veces cuando escuchamos los casos acá, vienen historias más que se van pasando generación tras generación. ¿Ya? Porque antes había menor visibilidad de esto. La gente de repente generaba una violencia, el hombre le golpeaba a la mujer no tenía dónde acudir, estaban de repente en lugares aislados. Y eso se va viendo, los mismos niños van creciendo en escenarios de violencia y consideran que es la manera, no sé si correcta, pero habitual al menos de hacer las cosas, y eso se va perpetuando. Creo que hoy Eso día... es lo que llamamos normalizar la violencia. Exactamente, se va normalizando y creo que hoy en día justamente en los medios tenemos un rol que cumplir al ir poniendo estos temas sobre la mesa, al ir diciéndole a las personas que esto es algo que no tienen que aceptar no es desde el día normal. uno. Que era un poco lo que tú le planteabas a Sandra al comienzo. ¿Por qué te casaste si es que ya había un escenario de violencia? Al menos en el relato de Sandra ella manifiesta que el primer escenario de violencia habría sido antes de casarse, después de haber ido a una ramada, donde además ni siquiera estaba involucrado el alcohol. Tampoco es que el alcohol lo justifique, insisto, pero era una violencia así simplemente por celo, que no tengo claro si tú recuerdas ese evento, porque tú me planteaste que, reconociendo que había sido violento, que esto habría ocurrido alrededor de 2 años después de haberte casado. Entonces, ¿tú tienes claro a qué episodio se refiere Sandra cuando comenta que en una ramada antes de casarse, o sea, básicamente cuando llevan cerca de 6 meses de relación, tú la habrías golpeado al volver a la casa? No, está mintiendo, porque fue verdad. Una vez me dijo, fuimos a ay, una no ramada. le gustaba que yo saludara. A ver, espérame un segundito. ¿Fue una ramada ahí? Sí, fuimos a una ramada una vez y ella se puso a conversar con unos tipos que yo jamás no había visto. Yo se lo producía celo. Espera un segundito. ¿Y qué pasó? Y yo le dije, oye, ¿qué pasó aquí si andamos nosotros en la ramada? ¿Y cómo terminó esa conversación? No, fuerte. ¿A qué se refiere con fuerte? Fuerte. ¿A qué se refiere? En grueso calibre. ¿Qué grueso calibre? ¿Un empujón, un combo? Un garabato. Garabato. Un garabato. Eso Insulto. es grueso calibre. Tú dices que fue solamente verbal, entonces, la discusión. ¿Pero usted se da cuenta que eso también es violencia? Sí, señorita, yo sé. Estoy al tanto de eso. Se sé lo que- está tomando conciencia de lo que le está diciendo Jaime, que no basta con que usted se haya separado, no basta con que haya firmado, no basta con que lleve 5 años con una pareja tranquilo, porque si usted no hace un tratamiento, lo más probable es que en algún minuto despierte esa violencia que usted tiene. Sí, por eso fui al Cefán de Los Quillayes, y me están pidiendo una hora para acá, para el psicólogo aquí en la PDI, no recuerdo PDI? cómo se llama, en la PDI sí, hay una psicóloga que me va a atender ahí por un problema más que hay ahí aparte. Ah, por otro Hay problema. un problema aparte que se Ya. me perjudicó a mí cuando yo era más chico. Entonces me derivaron para allá y ahora estoy esperando que me llames para ir allá. Desde el otro lado,
está la señora Sandra. Las víctimas también, lamentablemente, a veces como hay que sacar adelante hijos, hay que reinventarse, buscar trabajo, empoderarse y principalmente, y creo que es fundamental en esto el aspecto económico, que a uno le pesa mucho cuando termina una relación de pareja y hay que empezar de cero. Muchas veces lleva a postergar el tratamiento que también debiera recibir la víctima, ¿no? Y también es importante ese tratamiento. O sea, de todas maneras, porque obviamente van quedando muy afectadas y se generan como, no sé, ciertas dinámicas de las que es muy difícil salir. Y justamente esto mismo de ir normalizándola o de a veces incluso sentirse culpable o merecedores, incluso la violencia. No es lo que veo en este caso en particular, en todo caso, pero sí había una tendencia a mantenerse ahí a pesar de la amenaza constante que era tanto para su bienestar como para el de su hijo, que obviamente, de nuevo, el mensaje para la gente en la casa es que esto no se puede aceptar, o sea, que nadie les levante la mano ni siquiera una sola vez, o sea, es una cosa que tiene que cortarse de raíz y no es algo que podamos, de nuevo, estar pensando, mira, tal vez con el tiempo va a aprender a cambiar esto. Nadie debería aceptarlo, nadie se merece que otra persona le pase por encima, lo agredan física o incluso verbalmente. O sea, porque realmente las cosas uno no se da dando cuenta cómo van subiendo de a poco. Y de repente uno va escuchando, no, nunca me ha pegado, pero me levantó la mano. O me agarró y me zamarrió. Pero bueno, el paso de una cosa a la siguiente es bastante más sutil de lo que uno pensaría inicialmente. Entonces, de nuevo, esto es algo que uno tiene que parar de raíz. Uno tiene que buscar la ayuda de nuevo con las instituciones, con carabineros, o haciendo las denuncias y las demandas que sean necesarias, porque esto, de nuevo, o sea, si queremos construir una sociedad más sana, más armoniosa, donde las relaciones, los matrimonios, lo que fuera, funcionen de mejor manera, tenemos que entender que esto es algo que parte de cada uno de nosotros, ¿ya? Y ahí el rol justamente de usted misma, cuando reciba algún acto de violencia, tienen que pararlo de inmediato, aunque uno se sienta amenazado, tendrá que buscar apoyo, insisto, en los familiares, en las instituciones, en carabineros, donde corresponda, porque no piensen que, bueno, una sola vez va a ser una cosa aislada. Si ustedes lo aceptan una vez, ¿por qué no lo van a aceptar una segunda, tercera? Entonces, insisto, creo que hay que saber cortar el tema de raíz y entender al mismo tiempo que nada justifica esa violencia, ni hacia la mujer, ni hacia otro hombre, ni hacia nadie. Somos seres que vivimos en sociedad y tenemos que aprender las reglas para vivir en esa sociedad. Exactamente, aprender justamente las reglas que son ciertas normativas de cómo funcionar. Y eso es lo que les planteaba antes, esto de el pensar que está justificada la violencia si es que pasa tal y cual cosa. Efectivamente, puede ser muy doloroso, nos puede dar mucha rabia si es que mi pareja me fue infiel, si es que mi pareja hizo algo inapropiado, pero eso no justifica que yo a esa persona la golpee. Tal vez justificará que tenga una discusión, tal vez justificará que termine la relación, etcétera. Pero, de nuevo, las personas a veces piensan que debido a que hubo un evento desencadenante, por ejemplo, me fue infiel, me lavo las manos. Es como que lo que yo hice es simplemente una medida como en reacción a lo del otro. Pero como muchas veces hemos conversado, siempre tenemos la posibilidad de aprender a detenernos, de no llegar y actuar porque sentimos un impulso. ¿Ya? A propósito de lo que estás diciendo, una excusa bastante recurrente en nuestro país es el trago. Lo que pasa es que él se pone violento cuando toma. Lo que pasa es que yo soy violento, pero solo cuando tomo. No todas las personas que toman son violentas. Entonces uno podría decir, no es el trago el que produce la violencia, sino que es la persona quien tiene un problema con su control de impulso, como dijiste tú. Exactamente. ¿No? Y el tema es que, a ver, el trago, no, yo creo que no puede ser la justificación que nos libre de responsabilidad, porque al final el que está decidiendo tomar, aunque a uno se le escape la moto, es uno el que tiene el control sobre eso, y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por tanto como que baja nuestro nivel de alerta, nos hace estar en un sentido tal vez menos conscientes o medir menos los riesgos de las cosas que vamos haciendo y nos dejamos llevar mucho más rápido. Por eso una persona que ya tiene problemas de control de impulso puede en ese sentido ver aumentado esto con mayor facilidad por el alcohol, lo que no significa que no es que el alcohol fue el que golpeó, fui yo. ¿Ya? Y en ese sentido, por eso digo que no es una manera de justificarlo, es simplemente un elemento más que estuvo en la situación, pero que no justifica. Y en este caso, es muy importante entender, porque muchas veces se espera de que si deja de tomar se le va a quitar lo violento, y eso no va a pasar. Pues. No, y en este caso, además, si es que uno escucha el relato, ¿usted fue violento solamente con alcohol o también sin alcohol? No, sin alcohol. Sin alcohol. ¿Ya? Entonces, en este caso, ni siquiera es que el alcohol haya sido mío. Sabes que una vez me pasó esto y me tomé tal sustancia y me puse violento. Acá hay una historia previa de violencia que no está asociada al alcohol y que después, cuando él empezó a tomar, ya más entrada en la relación, en el matrimonio, eso se acrecentó y se puso más agresivo, más violento, etcétera. Pero de nuevo, o sea, la violencia no vino por el alcohol porque era algo que usted ya manifestaba desde antes y usted mismo lo está reconociendo. Y no sé si es que en algún momento usted le ha pedido las disculpas necesarias a su expareja. No, nunca. De que me vine de allá, yo no la volví a ver más, no la llamé más, nada. Hasta el momento que ella me llamó, que
que viniera aquí para que los separáramos nada más. Situación en la que ella dice que usted la trató pésimo. A ella yo Porque dijo, nunca porque yo más la volví a ver. no le pedí autorización, Desde que me me dijo que yo vine hablé de- con tu hijo, que desde me que me llamaras, vine- dijo, le di el número a Nicolás para que me llamara, nos pusiéramos de acuerdo. Desde que me yo no vine tengo ningún de- problema en viajar a Temuco, firmarte un papel Ya, pero tampoco se tratarla mal. Desde que me No, vine... es que eso fue antes. Y ya yo le dije, lo que pasa, le dije, si no es llegar y firmar un papel, yo quiero que todo el mundo se entere qué clase de hombre es. Porque resulta que él trabajaba en la construcción y a mí él trabajaba de nochero, me llevaba a alojar, a dormir con él, porque si no yo iba a tener un hombre acá en la casa mientras él trabajaba de noche. Me sacaba a la 1 de la mañana, me traía a las 6 de la mañana porque yo me tenía que ir a mi trabajo y me hacía dormir en la tabla. A mí y a mi hijo. Y así no tenía toda la santa noche y yo no dormía bien. Y después ¿Usted me hacía- entendió que nada de eso es normal? Sí, ¿Lo haría hoy? No. Pero siempre con amenaza. Y él sano, con trago, sin trago, era igual. Eso fue lo que hablamos. Jaime, ¿algo más que quieras agregar? No, básicamente reiterar esto de que, de nuevo, que hay que saber buscar los apoyos cuando estos tipos de situaciones incluso se insinúan. No se me sigue, como que no hay que esperar que la violencia Se material ya concrete. se concrete de manera tan fuerte. O sea, al primer agarrón uno tiene que pararlo de una porque también, insisto, uno igual tiene que cumplir un rol ahí de saber dónde poner los límites, de saber parar al otro cuando el otro está siendo un agresor. Y también esa persona, la que es más agresiva, cuando ve que va a haber una consecuencia de sus acciones, existe una mayor probabilidad de que sea capaz también de restringir la expresión de estos impulsos, ¿ya? Pero cuando uno simplemente se da cuenta que lo hice una vez y no me pasó nada, lo voy a seguir haciendo y me voy dando Y va cuenta subiendo además lo que decías tú. Va Exactamente, subiendo de a y me voy dando cuenta que la víctima cada vez se va victimizando más y va teniendo mayor temor hacia mí. Y empiezan a pensar que yo al final, incluso, mira, si me denuncias, voy a dejarla embarrada, que es un poco lo que usted me manifestó que pasó en algún momento, como si es que sigues con esto, voy a dejarla embarrada. Entonces, empiezan a generarse como una dinámica que siempre es como en escalada. Cada vez va siendo más y más violenta la relación y la víctima se va sintiendo cada vez con menos posibilidad de hacer algo. Entonces, por lo mismo, es fundamental intentar buscarlo desde el comienzo y es algo que no solamente para las parejas, yo se lo diría a las madres, a los padres, que lo hablen directamente con su hijo. Estos temas son un tema que uno tiene que educar y conversar en la casa para que la gente sepa, igual como cuando se habla del tema de los abusos sexuales, de ir a, si es que alguien le hace algo inapropiado, que lo comenten, que lo digan, entender que estas cosas también se pueden conversar, que van a ser apoyados por sus familiares y, de nuevo, por las instituciones que existen para resguardar nuestra seguridad en el país. Ya pues, Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, permiso. Fíjese que yo resumiría lo que hemos analizado con Jaime para que tengamos este tema súper clarito. Las tasas de violencia en Chile siguen siendo altísimas. La violencia es transversal. No conoce nivel socioeconómico, no conoce zona especial de Chile, ni tampoco conoce sexo. Hay violencia de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia los hombres también. Sin embargo, las estadísticas señalan que las denuncias de violencia contra la mujer triplican el número de violencia contra el hombre. Seguimos siendo nosotros, las mujeres, las víctimas más frecuentes de violencia. Lo segundo que habló Jaime es que la violencia no se debe aceptar bajo ningún parámetro, ni por necesidad económica, ni por no perder el conglomerado de la familia, por no apartar al padre o a la madre de los hijos, por nada se debe aguantar la violencia. Buscar ayuda. Y buscar ayuda implica reunirse con nuestros seres más cercanos, amigas, vecinas, familiares, compañeros de trabajo. Hay que buscar ayuda. Obviamente la ayuda más eficiente es la ayuda de carabineros, de investigaciones o del propio Ministerio Público. Hacer las denuncias correspondientes. La denuncia es la que pone en movimiento el sistema judicial. La denuncia es la que va a tratar de protegerla, de alejarla de este caballero, de darle las medidas. Existe en nuestro país, ¿cierto?, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde pueden entrar a la página y consultar cómo hacer la denuncia, pedir ayuda, pedir asesoría. Eso es sumamente importante. Entender que no hay ninguna justificación, que no es que el caballero sea impulsivo, no es que la señora tome más de la cuenta o consuma alguna droga y por eso es violento. Si la persona es violenta, el problema es uno solo, la violencia. No es una enfermedad. Muy importante eso. Tiene que ver con la personalidad de las personas, valga la redundancia. Y por lo tanto, la única forma de salir de eso es con terapia.
tanto para la víctima como para el victimario. Hay una terapia reparatoria para la víctima que es súper importante que se haga, porque si no lo que pasa es que la víctima vuelve a tener una relación donde va a volver a ser víctima o puede transformarse en victimario al futuro. Y el victimario, ni decir, lo más probable es que como ya normalizó esta conducta, la vaya repitiendo con parejas posteriores, aunque pase por periodos de tranquilidad. Por eso es sumamente importante tomar las terapias, concretar las terapias y realizarlas a cabalidad, completita. Volviendo al tema en cuestión entre ustedes, no hay hijos, no hay bienes en común, no hay nada más que una triste historia, que ya hace 7 años que gracias a Dios terminó. En esas condiciones el divorcio es bastante rápido. Se trata simplemente de hacer un acuerdo completo y suficiente de divorcio, poniéndole término a esta relación, estableciendo que llevan separados más de 1 año, que no hay hijos, ni bienes, ni nada que establecer, ni revisar, y que ambos están de acuerdo en esta decisión. Solo falta esclarecer si ambos, que me imagino que es así, renuncian al derecho a compensación económica que la ley les otorga. Es súper importante ese paso para poder firmar un acuerdo de divorcio. Señorita, yo quiero decir algo. Lo que ahora yo temo es que él, como tiene mi número, porque yo lo llamé para que... Bloquéelo en el celular, existe esa posibilidad. Y usted, Sí, porque Yo lo me borro. me Lo estaba borro si llamando yo- ahora. bloquéelo. Si no Yo tiene sé- por qué. Señora, si usted se divorcia de él, no tiene nada que hablar con él, pero nada. Sí, nada, No hay sí. hijos aquí, no hay bienes, No, sí, no hay nada. Nada, yo no tengo nada que ver. Haga cuenta que desapareció de su vida. Sí. Y espero también por su bien Sí, que usted lo no, haga. no, Porque sí, si no. no, la denuncia inmediata. No, si yo, nada, ni una cosa. Ni siquiera, yo no quiero ni llamarla, si en delante la llamé para preguntarle en qué canal era, dónde venía. A eso la llamé. Caballero, entiendo y estoy clarita que su conducta en esta audiencia ha sido tranquila, controlada, que pidió disculpas y que esto lo ve como algo de su pasado. Sí, señorita. Le quiero dejar en claro que yo le creo bien poco de todo lo que ha hecho. Porque creo que solamente hay periodos de remisión y los monstruos vuelven a despertar cada cierto tiempo. Ojalá que me equivoque. Ojalá que con la terapia que recupere voy a la hacer. terapia. Sí. Haga la terapia. Sí, no se la voy a hacer. Ya, los vamos a citar entonces a la notaría a firmar este acuerdo para ser presentado al tribunal y con eso se declare judicialmente el divorcio entre ustedes dos. Y con esto cerramos la sesión.